Hola, muy buenos días a todos. Le doy gracias a nuestro Señor por el privilegio de estar con ustedes en esta mañana. Y antes de compartir el mensaje de hoy, quisiera entonar una alabanza a Dios, a Cristo, que se llama Por las llagas de Jesús, que yo creo que muchos de ustedes la conocen, y la voy a cantar de manera breve, pero con mucho amor por Cristo, nuestro Redentor y Señor, que se dio como un sacrificio por nosotros en el Calvario. Y pues si tú te sabes esta alabanza, pues si quieres cantar conmigo, vamos a hacerla breve, vamos a cantarla una sola vez para pasar el mensaje y preparar nuestros corazones para recibir la palabra de Dios. Por las llagas de Jesús, mis dolencias Él llevó. Fue la sangre que Él vertió, que mis culpas se lavó. Con la sangre de Jesús, mi conciencia Él limpió. Fue la gracia de la cruz que mi libertad compró. Por los siglos de los siglos al Cordero alabaré, con todos los redimidos junto al trono yo estaré. Con millares de millares al Cordero adoraré, y con ojos redimidos a Jesucristo yo veré. Por los siglos de los siglos al Cordero alabaré, con todos los redimidos junto al trono yo estaré. Con millares de millares al Cordero adoraré, y con ojos redimidos a Jesucristo yo veré. A Jesucristo yo veré. A Jesucristo yo veré. Amén, amén, gloria a Cristo. Alabamos su santo nombre, y pues vamos enseguida a compartir la palabra de Dios esta mañana. Muy buenos días a todos. Es un gozo y un gran privilegio compartir con ustedes la bendita palabra de Dios. En la Vid, Iglesia Bíblica, estamos predicando de manera expositiva esta carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Y hoy, domingo 15 de noviembre, continuamos con el tema Andar en sumisión, que el apóstol Pablo aborda en la porción comprendida desde el capítulo 5, versículo 21, y hasta el capítulo 6, versículo 9. Hemos dividido este tema de conformidad con los puntos tratados por el apóstol San Pablo. Sumisión en las relaciones, Efesios 5:21. Sumisión bíblica, esposas y maridos,
Efesios 5 del 22 al 33. Sumisión bíblica de hijos y padres. Efesios 6 del 1 al 4. Y sumisión bíblica entre siervos y patrones o amos en el capítulo 6, versículos 5 al 9. Puntos para recordar de los mensajes anteriores. Otra de las consecuencias, nos dice el apóstol Pablo en esta carta, de estar lleno del Espíritu Santo es la sumisión bíblica en nuestras relaciones. La sumisión es mutua, es decir, unos a otros, y que esta sumisión es en el temor de Dios, por reverencia al Señor, a quien debemos agradar siempre. La sumisión bíblica es ponerse bajo la autoridad de otro en forma voluntaria y porque Dios lo ha ordenado, y que la sujeción bíblica también se define como aceptar que Dios puede perfeccionar su plan para mi vida a través de las personas o persona que Él ha puesto en autoridad sobre mí. Sujetarse es una actitud. Obedecer es la acción que resulta de esta actitud. Dios nos pide tener la actitud y también la acción. La razón por la que debemos sujetarnos a una autoridad es porque Dios es la fuente y origen de toda autoridad, y Dios ha delegado esta autoridad al hombre en las personas de sus autoridades. Las principales funciones de la autoridad son proporcionar un ambiente de orden y respeto, protección y apoyo, provisión y proveer una atmósfera o ambiente propicio para vivir la vida cristiana. Dios instruye a la mujer casada a sujetarse bíblicamente a su marido. Eso lo vimos el domingo pasado. Y la razón que vimos que Dios nos da, que el apóstol Pablo nos da esta carta, es porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Es decir, hay un orden divino, y así como Dios el Padre es cabeza de Cristo y Cristo es cabeza de todo varón, el marido es cabeza de la mujer. Ahora, vimos que colocarse bajo la autoridad del marido no significa inferioridad. Vimos que en muchas maneras la mujer puede serle superior al marido en muchos aspectos de su vida. Sujetarse al marido no significa que la mujer no va a pensar o no piensa. Sujetarse al marido no significa que la mujer no opina, va a callar. Sujetarse a su marido no significa que la mujer va a influir para bien en su esposo. Y no significa que la mujer no tenga autoridad y liderazgo en el hogar. Por último, vimos que la sujeción bíblica no significa que la esposa desobedezca a Dios, que el marido le obligue a ir en contra de la palabra de Dios. Bueno, vamos a pasar ahora a las instrucciones de Dios que Pablo nos da en Efesios 5 del 25 al 33. Vamos a leer esta porción y luego vamos a orar. Bien, abramos nuestras Biblias, ya sea en físico o digitales, en el capítulo 5 de la carta a los Efesios, el versículo 25 al 33. Y si me permiten, voy a dar lectura a este pasaje, y dice así, versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. 27, a fin de presentársela a sí mismo
una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Versículo 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Versículo 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Versículo 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Oremos, vamos a orar para entrar a compartir de manera expositiva este pasaje en donde Dios a través de Pablo da la instrucción de amar, los maridos amar a sus mujeres. Oremos. Padre Celestial, estamos aquí, Señor, agradeciéndote por la vida, la salud que nos das. Gracias por la vida de nuestras hermanos, hermanas, amigos, amigas que van a estar conectándose a este mensaje, ya sea en vivo o posteriormente. Pedimos que bendigas sus vidas. Y Señor, estamos aquí dispuestos en toda nuestra mente, corazón y voluntad para recibir tu voluntad para nuestras vidas. Ahora en este tema del matrimonio y de las relaciones entre esposas y maridos, Señor. Ayúdanos a que quites tú todo obstáculo, resistencia y todo pensamiento que vaya en contra de tu bendita voluntad, para que podamos, Señor, aplicar y obedecer estos principios de tu palabra en nuestra vida, porque precisamente en eso consiste el reino de Dios, no solamente en palabras, sino en el poder, en el Espíritu Santo, para obedecerte, Señor. Gracias, y nos ponemos en tus manos. Todo lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, pues vamos a iniciar entonces con este punto, la instrucción que Dios da. Dios ordena al esposo amar a su mujer. ¿Cuál es la instrucción? Dios ordena al esposo amar a su mujer. Ahí en el versículo 25, Efesios 5, 25, inicia esta porción, este versículo diciendo: maridos, amad a vuestras mujeres. Como podemos observar, las obligaciones no son solo para las esposas. Cuando Pablo dice que la esposa debe sujetarse de manera bíblica al marido. Es decir, las obligaciones no son unilaterales, es decir, no son solo para una de las partes, porque los varones queremos a veces nomás tomar esa instrucción de Dios a las esposas y no queremos leer lo demás o entender lo demás. La responsabilidad del marido es tan obligatoria como la de la esposa hacia el marido. Existe el concepto equivocado de que el amor puede irse así como llegó, independientemente de nuestra voluntad. Existe esa idea o concepto equivocado. Y lo vemos en la música, en las novelas, en el arte, ¿verdad? Vemos esa clase de amor que llegó y se fue y ya no está. El amor que Dios le pide al esposo para con su esposa es una decisión de la voluntad. No es algo que viene y se va. Cuando Dios dice, maridos, amad a vuestras mujeres, no se está refiriendo al amor marital, me refiero al deseo sexual, el cual, por ejemplo, no debe imponerse, hablando de ese deseo sexual natural
El matrimonio no debe imponerse si no es de mutuo consentimiento. Pero esta instrucción de Dios para amar a nuestras mujeres, que el marido ame a su mujer, se refiere al amor de voluntad que procede del propio amor de Dios. Este amor que se parece al amor de Dios, el cual no es una mera emoción, no es un mero sentimiento o una atracción física, sino una decisión. Porque si tal fuera la situación de que el amor es algo independiente de nuestra voluntad, que viene y se va, entonces ¿por qué Dios nos manda aquí, amad a vuestras mujeres? El amor de Dios es una decisión y de esa manera nos pide a los maridos amar a nuestras esposas, a nuestras mujeres. Este es el amor de Dios. Y el amor cristiano y el amor que Dios ordena a los maridos es esta clase de amor. En contraste con el deseo sexual normal, que por naturaleza es egoísta, busca satisfacer una necesidad personal. Este amor que Dios nos pide es un amor desprendido, no centrado en uno mismo, sino en la esposa. Quiero poner un ejemplo de la vida ordinaria. Hay por ahí una canción que tuvo mucha fama, una canción popular, que en su primera estrofa dice así, a lo mejor algunos de ustedes la van a conocer. Dice, casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Es que amar y querer no es igual. Amar es sufrir, querer es gozar, dice esta estrofa de esta canción muy conocida. No recuerdo el autor, perdón, pero la diferencia entre amar y querer. El querer nos habla de un deseo, querer, yo deseo, yo quiero. Y el amar es una decisión. El apóstol San Pablo nos da una razón y un modelo sublime. Un modelo que va más allá, por el cual debemos amar a nuestras esposas. Y aquí mismo, aquí en Efesios 5:25 nos dice que los maridos deben amar a sus esposas, así como, es decir, con una clase de amor igual a como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué clase de amor manifiesta Cristo por su iglesia? Cristo manifiesta su amor a la iglesia con hechos. Iniciamos este mensaje cantando una alabanza en donde vemos cómo el Cordero, Jesucristo, el verdadero Cordero de Dios, ofrece su vida en sacrificio expiatorio por los pecados del hombre, con el propósito de pagar la deuda de nuestros pecados por haber ofendido a un Dios santo, pero Él se ofrece como el Hijo de Dios que se hizo hombre y ofreció un sacrificio para pagar por nuestros pecados. Se dio a sí mismo con ese propósito. Entonces Cristo manifestó su amor a través de hechos. Así, los maridos debemos amar a nuestras esposas con hechos que vienen de una voluntad que ama, con detalles, con actos diarios, con actos cotidianos y por supuesto también con la palabra, con palabras de amor también. Así como Cristo amó a la iglesia y lo manifestó con los hechos de haber dejado su trono de gloria y hacerse como uno de nosotros, un ser humano, y vivir una vida maravillosa, sin pecado, y murió en la cruz por la iglesia, por nosotros. Así esa clase de amor nos pide Cristo. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Dice, se entregó a sí mismo por ella. Fue lo que hizo. En la realidad, nunca los maridos podremos alcanzar el grado de amor que Cristo manifestó. ¡Qué amor! Gracias, Jesús,
por habernos amado con un amor incondicional e infinito al morir en el Calvario por nosotros. Nunca podremos alcanzar este grado de amor que Cristo manifestó, pero sin embargo se nos exhorta a que tengamos la misma clase de amor que se demuestra en la frase se entregó a sí mismo por ella. ¿Y qué es lo que hacemos o qué es lo que hacen muchos maridos? Pues la expectativa de una esposa es para hacerme feliz a mí, para que sea la madre de mis hijos, o la quiero como una socia de carácter económico para hacer un equipo y tener una actividad económica, o quizá en los casos más tristes la vemos a nuestra esposa como una sirviente, como una sirvienta, ¿sí? O para presumir una esposa, ¿sí? Etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, la clase de amor que Cristo manifestó por su iglesia es la clase de amor que Dios nos exhorta a tener con nuestras esposas, como Cristo se entregó a sí mismo por ella. Me atrevo a afirmar que si los maridos amáramos a nuestras mujeres, si los maridos amaran a sus mujeres como Dios les ordena, este mundo sería otro. Imagínese usted cómo sería este mundo, con esa clase de amor en el matrimonio y nutriendo a los hijos con esta clase de amor, formándolos en este amor, el amor de Dios reflejado entre el amor de esposos, el marido con la mujer, y muchas consecuencias que vemos en este mundo, el abandono, el daño en los hijos, en las familias, no se daría si los maridos cumpliesen con esta instrucción de Dios de amar a sus mujeres. Sería un mundo diferente. Ahora vamos a ver aquí el ejemplo de nuestro Señor y Redentor. Es el punto siguiente. El ejemplo más sublime que tenemos de amor es el de Cristo por su iglesia. Ya vimos lo que Cristo hizo. Se dio por nosotros en el Calvario. Vamos a ver lo que Cristo hace. Aquí vamos al versículo 26, Efesios 5, 26. Vamos a ver lo que Cristo hace por su iglesia. Y dice el versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cristo a su iglesia no la dejó sola. Cristo sigue obrando en su iglesia. ¿Haciendo qué? Santificándola. Este fue el propósito al entregarse para morir por la iglesia. ¿Qué significa santificar? Es apartarla para Él. Cristo está en este momento llamando a hombres y mujeres a la salvación, al perdón de pecados, para ser de Él, para ser propiedad de Cristo. Eso significa santificar, nos hace suyos, nos aparta para Él, y fue el propósito de Él para entregarla. Y actualmente Cristo sigue llamando a través de la predicación del Evangelio al hombre, a la mujer, para que se arrepienta de sus pecados, reciba perdón y una vida nueva, una vida eterna, para pertenecerle a Él en un cuerpo que es la iglesia. ¿Sí? Luego también, ¿qué hace Cristo por su iglesia? Aparte de santificarla, de estar llamando a aquellos que vienen a los pies de Cristo, la está purificando en el lavamiento del agua por la palabra. Del mismo modo que como el agua lava nuestro cuerpo, así la palabra de Dios limpia nuestro corazón. Y quisiera hacer referencia aquí a un pasaje en Ezequiel 36, el profeta Ezequiel, capítulo 36, versículos 25 y 27. Si me permiten, lo voy a leer. Ezequiel, capítulo 36, del 25 al 27, dice así Dios en su palabra, y esta promesa maravillosa de Dios, dice:
esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Se refiere al pecado en nuestra vida. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Se refiere a los ídolos que hay en nuestro corazón, porque de ahí surgen los ídolos exteriores. Dice, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Luego el versículo 26 dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Un corazón de piedra insensible que resiste, rebelde a Dios y a su palabra, a su voluntad. Es un corazón de piedra y Él quiere darnos un corazón de carne, un corazón sensible. Porque uno de los problemas del ser humano es que tenemos una dureza tremenda de corazón hacia Dios, hacia su palabra. Y luego dice el versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Qué promesa tan tremenda y maravillosa. Dios promete poner en el corazón, estamos refiriéndonos al ser del hombre, lo más íntimo de su ser, poner su espíritu para que venga a morar en el ser humano. Y dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. De esta manera, Cristo está limpiando, lavando a su iglesia por medio del ministerio de su palabra y por supuesto el ministerio del Espíritu Santo, quien aplica esa palabra a aquel que oye con fe y obedece a la palabra de Dios. Entonces los varones, los maridos, necesitamos de este limpiamiento de nuestro corazón, de nuestra mente y nuestro entendimiento por medio de la palabra de Dios, para obedecer a Dios que nos dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Entonces hemos visto lo que Cristo hizo, se dio en la cruz del Calvario por nosotros y nos está apartando, nos está lavando por medio del ministerio de su palabra. Recordemos que en una ocasión Jesús le dijo a sus discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. A sus discípulos ahí en San Juan capítulo 15. Veamos ahora lo que Cristo hará. Aquí en el versículo 27 de Efesios 5, 27, regresamos a la carta a los Efesios, dice, versículo 27, a fin de presentársela, está hablando de la iglesia, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Una de las fiestas o celebraciones que más le gusta a su servidor es cuando vamos a unas bodas, a la fiesta de una boda, y vemos ahí a la novia vestida de blanco, ¿verdad? Simbolizando la pureza de la novia y que es entregada por el padre al futuro esposo y pues todo eso es un ejemplo. Es un ejemplo esa ceremonia nupcial de lo que Cristo va a hacer con su novia, la iglesia, y que pronto será su esposa. Él hace todo esto para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa. ¿Qué quiere decir una iglesia gloriosa? Que sea santa y sin mancha. La meta última por la cual Cristo se entregó es para tener para sí mismo una iglesia gloriosa. ¿Qué quiere decir gloriosa? Que no tuviese mancha ni arruga. Y aquí tenemos una descripción de la esposa de Cristo. De hecho, esta carta a los Efesios, una de las metas últimas es hablar sobre la gloria de Dios en su iglesia. Una iglesia gloriosa. Es la descripción de la esposa de Cristo. Y podemos ver esto. Vamos a irnos hacia lo que Cristo hará con su iglesia en el futuro. Estamos viendo esto, lo que Cristo hará. Y podemos remitirnos al libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículos 6 al 8. Y aquí Juan, en este libro de la Revelación, nos presenta una escena del futuro que va a pasar con Cristo y su iglesia.
Y dice aquí, Apocalipsis 19, versículos 6 al 8, dice el versículo 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Versículo 27, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, Jesucristo. Recordemos cómo Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que quita el pecado de su iglesia, para presentársela a una iglesia gloriosa y sin mancha. Y si Cristo sigue trabajando en este proceso en los creyentes en la iglesia. No somos perfectos todavía, pero estamos en un proceso en que Jesús nos está santificando, apartando cada vez más para Él. Y para este proceso usted como creyente tiene recursos, tiene la palabra de Dios, tiene el Espíritu Santo que le fue dado al momento de creer en Jesús, tiene una iglesia local a la cual debe usted congregarse, tiene la voluntad de Dios expresada aquí en la propia Biblia, en la Escritura, ¿sí? Entonces dice el 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Este es un evento futuro, un evento glorioso. Y Cristo puede venir por su iglesia en cualquier momento. Estamos viendo estos tiempos. Amigos, hermanos, abramos los ojos, veamos lo que está sucediendo en el mundo. Cristo viene. Se están cumpliendo sus profecías acerca de la decadencia moral en el mundo poco antes de su venida. Jesús dice, ¿verdad? Como en los días de Noé, como en los días de Sodoma y Gomorra, así será en los días del Hijo del Hombre cuando venga. Luego dice el versículo 8, y a ella, a la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino. Es un cuadro, esta tela hermosa de lino fino, dice limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces tenemos este cuadro en un futuro en que la iglesia por fin se va a consumar las bodas con el Cordero de Dios, con el Señor Jesucristo, y será su esposa. Viene la aplicación personal para los maridos. Fíjese usted, vamos al versículo 28. Efesios 5, 28. La aplicación personal. ¿Cómo mostramos amor por nuestros cuerpos? Varones, maridos. ¿Cómo mostramos amor por nuestros cuerpos? Jóvenes que quizás estén viendo este mensaje. Bueno, dice el versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Es una incongruencia, es algo totalmente absurdo, contrario a la voluntad de Dios, el que un marido aborrezca a su esposa, a que hable mal de ella, a que la maltrate, a que la menosprecie, porque se está menospreciando a sí mismo. Dice, el que ama a su mujer a sí mismo se ama. Y es que el que diseñó el matrimonio, Dios, ahí en Génesis 2:24 dice, y serán una sola carne. Para Dios, el esposo y la esposa ya son una unidad, una sola carne. No quiere decir que sean un solo cuerpo. Dios está hablando de una relación espiritual bien profunda. Por eso, así, el marido debe amar a su esposa. Y a veces, ¿cómo fallamos en este sentido? Porque traemos ese egoísmo como seres humanos, pero Dios quiere limpiar nuestra mente, nuestro corazón, ir cambiando nuestro discernimiento espiritual. Recuerdo el caso, hace muchos años, yo de nuevo creyente, asistíamos a una iglesia y se dio el caso de un hombre que con mucho gozo recibió a Cristo, estaba tan entusiasmado en servir a Cristo y veía a los pastores y a los líderes. Y este nuevo creyente se compró un traje
para ir a los cultos, para ir a la iglesia. Pero en su deseo de participar, pues al comprar ese traje, había dejado sin comer a su esposa e hijas. Se había concentrado en sí mismo y sí traía un traje que traía cada domingo, pero después la esposa acudió al pastor: pastor, no tenemos despensa, nos hace falta esto. Y pues este hermano, no lo juzgo, todos hemos fallado, puso primero sus intereses antes que su propia esposa, y todos podemos fallar en este sentido. Entonces pidámosle a Dios arrepentimiento y un cambio de mente en este sentido, porque tenemos el gran ejemplo de Cristo. Ahí en el versículo 29, Efesios 5, 29 dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne. O usted aborrece de su cuerpo, o yo aborrezco mi cuerpo. No, lo cuidamos. Y cuidado con que nos pueda pasar algún daño, algo es doloroso. Evitamos a toda costa un daño de nuestro cuerpo. ¿Qué hacemos con nuestro cuerpo? Lo sustenta, dice, sino que la sustenta y la cuida. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Pero aquí entonces se está refiriendo Pablo a nuestra esposa, porque ahora somos una sola carne, nuestra esposa y el marido. Somos una sola carne, y cómo puede ser posible que el marido aborrezca, dañe, perjudique a su propia carne. Eso ofende y hiere el amor de Cristo, el corazón de Cristo, la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que hace uno con su cuerpo? Así como el marido debe hacer con su propia carne a su esposa, la sustenta y la cuida, dice, como también Cristo a la iglesia. ¿Qué significa la sustenta? Puede aplicarse la palabra sustenta en una construcción donde hay unas columnas sosteniendo el techo. La sostiene. Es decir, el marido debe apoyar, sostener a su esposa. Apoyarla, sostenerla. También significa la sustenta, significa la defiende. En vez de estarla atacando, en vez de estarla ofendiendo, en vez de qué mal nos vemos o se ve a un varón haciendo eso. Debemos de sustentarla, sostenerla, defenderla. También la sustenta significa proporcionar o dar lo necesario para vivir. Apoyarla. Maridos, debemos sustentar a nuestra esposa. Apoyarla, sostenerla, defenderla. Cristo dio su vida por la iglesia. Y nosotros debemos también amar con esa clase de amor, aunque sabemos que el grado de amor que Cristo tuvo por su iglesia, la amó tanto a su iglesia que fue a la cruz del Calvario, pero debemos de estar dispuestos con nuestras esposas. Y luego dice, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. ¿Qué significa cuidar? ¿Qué es lo que hace Cristo con su iglesia? Pues se ocupa de su iglesia, no la deja, no nos ha dejado solos a su iglesia. Cristo está con ella. Es más, Él dijo que Él sustentaría y defendería a su iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. Entonces, el marido debemos de ocuparnos de la persona de nuestra esposa, debemos darle atención, debemos estar al pendiente de sus necesidades, debemos prepararle lo necesario para que esté bien, para que esté en buen estado. Muchas veces los maridos cuidamos más nuestras cosas, el coche, la moto, etcétera, y descuidamos a nuestra esposa. Y es a quien la primera que debemos sustentar y cuidar. Y luego veamos el versículo 30. Vamos a ver la relación más profunda que puede haber. Versículo 30 dice, porque somos miembros, hablando de la iglesia, cada uno de nosotros que forma parte del cuerpo de Cristo, porque somos miembros de su cuerpo, está hablando de Cristo, Él es la cabeza, de su carne y de sus huesos. Fíjese esta frase, que somos miembros de su carne y de sus huesos de Cristo. Es una frase que nos habla de una relación espiritual muy profunda.
No dice carne y sangre, refiriéndose a un vínculo humano. Se refiere a una relación espiritual profunda y se refiere de su carne y de sus huesos. Fue la misma expresión que Adán dijo de Eva cuando Dios le presentó a su esposa, a su mujer, a Eva, y dijo, porque esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. La relación más profunda que puede haber es la relación entre esposo y esposa. La unidad entre marido y esposa se asemeja a la relación de Cristo con su iglesia, porque es el plan original. Mire, aquí Pablo en el versículo 31 dice, por esto dejará, aquí en Efesios 5:31, dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se está refiriendo a Génesis, el plan original de Dios, y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Qué significa esto? Que la relación con nuestros padres queda en segundo plano. Dice dejará, no dice abandonar, dice dejará para dedicarse a una relación más importante aún, que es la relación con su esposa. La relación con nuestros mejores amigos queda en tercer plano, varones. Primero es tu relación con tu esposa. En el orden bíblico, primero es nuestra relación con Dios, número 1. Número 2, nuestra relación con nuestros hijos. No, nuestra relación con nuestra esposa es primero, tiene una importancia muy profunda, muy relevante. Los amigos ya quedaron en plano secundario. Los padres van a otro plano ya. ¿Sí? Y Pablo dice en el versículo 32, fíjese, grande es este misterio. Qué grande misterio. Dice Pablo, Efesios 5:32, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Recuerde, misterio en la Biblia es algo que estuvo oculto en el plan y en la soberanía de Dios, pero que ahora nos ha sido revelado. Bíblicamente es algo que antes estuvo oculto y ahora nos ha sido revelado, como vemos en Romanos 16, versículo 25 y 26, nos da aquí la definición bíblica de lo que es un misterio, el apóstol San Pablo, y nos dice ahí en Romanos 16, 25. Para concluir ya su carta a los romanos cierra con estos versículos, dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Es algo que estuvo oculto, pero que ahora ha sido revelado por Dios a través de la Escritura, por sus profetas, quienes han escrito, inspirados por Dios, la palabra de Dios. Entonces podemos afirmar, como lo dice este versículo 32, que cuando Dios instituyó el matrimonio, Dios estaba pensando en Cristo y la iglesia, porque Él ya en su corazón, en su mente, la Trinidad, Dios, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ellos ya estaba ese plan de Dios, el Padre, de Cristo y la iglesia, y Él estaba pensando en Cristo y la iglesia cuando instituye el matrimonio ahí en Génesis con Adán y Eva. Qué maravilloso. Entonces, maridos, ser casado, tener esposa no es cualquier cosa. La carta a los hebreos lo afirma. Estar casado, tener una esposa no es cualquier cosa. Hebreos 13:4 nos dice, honroso en todo sea el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Debemos de tener el alto concepto que Dios tiene del matrimonio, nosotros debemos de tener ese alto concepto. Pidamos perdón si hemos fallado en este sentido. El matrimonio es algo muy profundo y muy importante en el plan de Dios, de tal manera que Dios se inspiró en la relación de Cristo y su iglesia para mostrar lo que es el matrimonio.
Y vamos a ver la conclusión ahí en Efesios 5:33, la conclusión de Pablo a este tema, que los maridos deben amar a sus mujeres. 33 dice, por lo demás, es decir, yo digo esto del misterio de Cristo en la iglesia, pero dejando esto y volviendo a la relación del esposo con la esposa, por lo demás, cada uno de vosotros ame también, así como Cristo, a su mujer como a sí mismo. A su mujer como a sí mismo. Y luego le dice para concluir a la mujer, y la mujer respete a su marido. ¿Por qué será? ¿Qué se le ocurre a usted? ¿Por qué será que el verbo amar en esta porción de Efesios que vimos, Efesios 5 del 25 al 33, aparece 6 veces en esta porción, en el pasaje de Efesios, que habla de la relación del marido con la mujer, pero ni una sola vez se le manda a la esposa a amar a su marido? ¿Por qué? ¿Por qué se menciona en relación al marido con la esposa? Imagínese usted que usted ama a su esposa como lo está mandando Dios. ¿Usted cree que su esposa no la va a amar? Si así, con nuestros defectos y problemas, nuestra esposa nos ama, ahora imagínese si usted y yo decidimos obedecer a Cristo y tomar esa decisión de amar a nuestra esposa y sustentarla y cuidarla. ¿Usted cree que nuestra esposa no se sujetará bíblicamente a su esposo con esta clase de amor? Nosotros somos los responsables de esta relación, los primeros responsables, los maridos. Los maridos. Por eso se nos manda amar a nuestra mujer. ¿Sí? Y debemos de notar que aunque a la mujer se le instruye a estar sujeta a su marido, nosotros no debemos de tratar a nuestra esposa como sujeta a nosotros. ¿Se da cuenta? A la mujer se le instruye sujetarse al marido, pero ¿cómo se nos pide a nosotros tratar a la mujer? Amarla como Cristo amó a la iglesia, sustentarla, cuidarla, apoyarla y tener un amor desprendido hacia ella. Qué tremendo, qué compromiso y qué responsabilidad nos pide Dios a los maridos para nuestras mujeres. Por eso les decía el domingo pasado a las mujeres, hermanas o esposas que están viendo este mensaje, que no se desanimaran porque Dios les instruye a sujetarse a sus maridos y que esperaran a ver lo que Dios ordena al marido. Nos da más responsabilidades. Nos ordena amar a nuestra esposa. Y bueno, pues espero que este pasaje nos haya quedado claro respecto a la sumisión bíblica unos a otros y la sumisión en el matrimonio, pero que no hay obligaciones nada más para una parte, sino que también el marido tenemos una obligación muy grande de amar a nuestra esposa, y que pido a Dios que rompa, quebrante toda aquella dureza de corazón, todo aquel obstáculo en nuestra vida personal, íntima como varones. Y si vimos patrones en nuestra familia, en nuestro hogar, con nuestros padres, vimos patrones o conductas que no van conforme a la palabra de Dios, que olvidemos esos patrones y veamos el patrón de Dios. Eso está en el pasado. Ahora somos nueva criatura en Cristo y debemos de caminar en obediencia a Dios. Y podemos amar a nuestras esposas porque Cristo nos amó primero y nos ha dado su amor. Y ahora Él nos ha dado la capacidad y el Espíritu Santo y a través de su palabra de poder amar como una decisión. Entonces oremos para que pues este mensaje haya quedado en nuestro corazón ahí y que podamos aplicarlo en nuestras vidas. Dios les bendiga, que tengan un hermoso domingo.
Les recuerdo que ya la próxima semana tendremos ya reuniones presenciales porque ya pasó el periodo de emergencia que pidieron las autoridades sanitarias aquí en el estado de Jalisco, 14 días, y que estemos atentos a participar. Que Dios les bendiga, hermanos, hermanas, amigos, amigas y a quienes estén escuchando y viendo este mensaje. Si me permiten, voy a orar para concluir. Padre Celestial, bendito Señor, Padre de nuestro Señor Jesucristo, gracias por ese amor incondicional, infinito, al habernos dado a Jesús, tu Hijo, quien es, en quien se resumen todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Padre, gracias por ese amor. Ayúdanos a los maridos que escuchamos este mensaje, Señor, a cambiar nuestra mente y estar dispuestos en nuestra voluntad, decidir amar a nuestras mujeres, Padre. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, que pasen un feliz domingo a todos ustedes y disfruten en familia.